Saludos cordiales, estimados estudiantes. Muy buenos días. Sean bienvenidos a la clase de hoy de composición áptica y olfativa. Son las 8 de la mañana con 7 minutos, día 14 de noviembre del 2024. Un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Muy gentiles, Valentina, Luis, por estar presentes. Vamos a avanzar hoy con la clase de composición olfativa en su segunda parte. Si me permiten, voy a proyectar, pues muchas gracias por su presencia. Vamos a continuar entonces con composición olfativa. Habíamos iniciado indicando que existen tres tópicos dentro de esta clase, que son la composición como tal, el olfato, el arte y el olfato. ¿Por qué empezamos por composición? Habíamos empezado por composición porque tomamos una regla. La regla indicaba que se ha estudiado la vista durante 500 años. Y ciertamente que se han descubierto objetos muy valiosos para poder ver de mejor manera, tanto de cerca como de lejos, tanto en lo muy grande como en lo muy pequeño. Y esa investigación, pues, que ha llevado a esta instrumentalización, a estas herramientas visuales, también ha tenido que ver bastante con la composición visual. Y revisamos algunos ejemplos de composición visual. Entonces decíamos que la regla sería poder utilizar los elementos de la composición visual, las herramientas de la composición visual, utilizarlos también como herramientas y como elementos de la composición olfativa. ¿Por qué surge esto? ¿Por qué surge esta regla? Pues simplemente por comparación. En la composición áptica, pues es muy tangible lo áptico, no se puede tocar. Y nosotros en la composición áptica nos direccionamos hacia las pieles, pero en la composición olfativa, el olfato está bastante lejano a nosotros, a pesar de que se dé en nuestra cabeza y en nuestra cara, por la educación que hemos tenido, que ha cerrado nuestras posibilidades de tener un contacto más intenso con el olfato. Incluso a veces es considerado como mala educación el olfatear. Es considerado como pobreza, como falta de cultura, como clase social baja, como un rasgo impropio de la persona saludable, el, por ejemplo, lo que se considera en la sociedad el mal olor. Pero eso, como nos dice Cristina Larrea, esa antropología del olor se ha dado en virtud de lo que se huele, pero no se ha investigado cómo se huele. Y en ese sentido, pues, hemos tratado de apropiarnos de las herramientas de composición visual para establecer el cómo se huele, porque las herramientas de composición visual nos permiten el cómo ver. Entonces, habíamos apreciado, pues, asimismo, que la composición es este conjunto ordenado de elementos y que estos elementos, pues, pueden ser ordenados según diferentes vectores. Aquí tenemos varios vectores, un vector vertical,
vectores horizontales, vectores diagonales, vectores sinuosos, vectores que conforman letras, vectores que conforman figuras, y así diferentes maneras de encarar la composición bidimensional visual. Entonces nosotros hacíamos esta transposición, ¿no? Pasar de lo visual a lo olfativo, y en eso consistió la tarea. Es decir, cómo se podría lograr una composición olfativa vertical, como una composición olfativa horizontal, como una composición olfativa diagonal. Y esto, pues yo diría que es muy representativo y muy adecuado cuando usted quiere manejar, por ejemplo, siendo un chef, a sus comensales, ¿no? Por ejemplo, de manera vertical, una cafetería, por ejemplo, tendría un menú vertical olfativo, empezando por el café americano, luego el café cappuccino, luego el mocachino, luego el café express, luego el café puro. Entonces, estos tipos de café que les he nombrado tienen distintas cantidades de café y por tanto distintos aromas. Y el colocarlos en el menú de esa manera, desde el café americano hasta el doble express, que es el café puro, pues nos habla de las posibilidades de esa secuencia vertical del olor, de la intensidad del olor. También podríamos hacer una secuencia horizontal del olor. La secuencia horizontal del olor podría ser olores que tienen el mismo ámbito, ¿no? La misma intensidad. Por ejemplo, en las franquicias, en los restaurantes de franquicias, los olores no son sinuosos ni son intensos, sino son horizontales. ¿Por qué? Porque no existe un producto estrella, ¿no? Existen varios productos que tienen que salir. Por tanto, los olores son provocativos, por ejemplo, de las papas, del pollo, de la ensalada, es la misma cantidad de olor. Pero en ese sentido, si usted quiere hacer una diagonal, puede empezar con olores que tienen la misma intensidad, pero puede usted ir ascendiendo hacia donde quiera que la gente consuma. Por ejemplo, hacia los productos naturales. Entonces, empieza con un olor tenue de refrito y termina con un olor intenso de vegetales, por ejemplo. Estos detalles nos, nos acercan más hacia una composición que tenga que ver con el olfato. Y también, como vamos a ver ya más adelante, nos acercan a otras perspectivas, a otros modos de acercarnos al olfato, como por ejemplo es también la composición musical. La composición musical también puede establecer ritmos en el olor, ¿no? Armonías en el olor. Puede establecer alturas en el olor y así. Pero para el ejercicio de hoy llegamos hasta este punto en el que tomamos de referencia la composición visual para hacer una composición olfativa. Recuerdo
una tarea muy simpática que hizo el estudiante Ángela Hernández. Tal vez le conozcan ustedes, compañera de quinto, de sexto ya, de sexto. Sí, sí, no estoy mal, de sexto, sí. La compañera, pues, hizo una composición vertical de una clínica. Y la composición vertical de la clínica iba desde la sala de emergencias, las enfermerías, las salas de hospedaje, hasta el quirófano. Entonces hubo una secuencia vertical de olores, ¿no? Interesante lo que hizo la compañera. También se puede hacer una secuencia vertical de olores en la casa, en la persona. Hasta aquí hemos avanzado, ¿no? Hasta aquí hemos avanzado y vamos a continuar entonces con la composición olfativa y el arte. Claro que pasamos a través del olfato en el segundo tópico, descubrimos la anatomía del olfato, nos llevó a plantearnos una fuerte inquietud acerca de que el olfato tiene dos simétricas disposiciones físicas, anatómicas, pero que eso también nos conlleva a pensar que algo se huele por acá y algo se huele por acá. Y ya habíamos descubierto los atributos del olfato, ¿no? Los atributos del olfato era primero la seguridad alimentaria, es decir, percibir aquellos aromas que nos permiten a nosotros alimentarnos adecuadamente. El segundo atributo del olfato era el peligro, ¿no? El peligro medioambiental con respecto al humo y con respecto a la humedad. ¿Por qué? Pues el humo y la humedad, el agua, pueden ahogar y por consiguiente llevarnos a la muerte. El tercer atributo del olfato era el territorio, definir el territorio. Eh, los seres humanos, ¿cómo definimos nuestro territorio olfativamente? Con el perfume, ¿no? Con el perfume que más se apegue a nuestra masculinidad o que más se apegue a nuestra feminidad. Y esto entonces hace que el territorio esté delimitado. La pareja, por ejemplo, los esposos, los novios. Y el último tributo es aquel relacionado con la memoria, una relación importantísima entre el olfato y los recuerdos, los recuerdos. Todo esto nos habla de que el olfato nos relaciona directamente, ¿no? Porque en lo áptico habíamos visto que es una situación física que depende, como en la obra de Marina Abramovic, depende de la intensidad y la sensibilidad epicrítica, protopática, termoalgésica, dependiendo de la intensidad. Cómo uno se relaciona con, o cómo puede componer una obra áptica, pero una obra sensitiva, olfativa, tiene un carácter más interno, ¿no? Más emocional, más intuitivo, es decir, de una percepción sensitiva. Y esto es lo que le hace muy valioso para nosotros conectar el mundo físico con nuestro mundo psicológico interior. El olfato sí puede y permite hacer esto, por ejemplo, directamente con la memoria, relacionándole con las emociones, ¿no? Ese es un atributo importantísimo. Y yo diría que es el atributo que envuelve a los otros atributos, el atributo de la memoria.
de la intuición en el olfato. Envuelve a la seguridad alimentaria. Y uno dice, cuando, cuando mordí esta fruta, me acordé de mi infancia, de ese sabor de infancia. También en lo que respecta al peligro, ¿no? Y dice, recuerdo que cuando olí eso que está quemado, ese ahumado, mi memoria me llevó al campo donde mi abuelito, donde mi abuelita, que ellos tenían y sabían hacer ahumados, por ejemplo. También con respecto al territorio, ¿no? Uno sube a la sierra y huele la montaña. Uno baja al litoral y huele las llanuras. O llega a la costa y huele el mar. Y eso inmediatamente le conecta con distintas situaciones de memoria, ¿no? Entonces yo diría que este atributo es el atributo que engloba a los otros atributos, a la memoria, la intuición. Entonces, ese es un detalle muy valioso que tenemos que considerar cuando vamos a hacer composición sensitiva olfativa. Y por eso vamos a lo siguiente, ¿no? También vimos cómo se huele, cómo es el trabajo de los cilios, de los axones, del bulbo opatorio y de su relación con el cerebelo, con el hipotálamo y con el cerebro. Y pues que olemos, lo que olemos nosotros son partículas, ¿no? Partículas es lo que nosotros olfateamos. Vamos entonces a avanzar en esta clase, en esta semana 12 a tres momentos compositivos olfatorios de creación artística académica. Recuerden que la composición es el conjunto de elementos ordenados, ¿no? Entonces, revisemos cómo se puede hacer un conjunto en la composición olfativa, ¿no? Bienvenidos. Es para mí, vuelvo a repetir, un gusto el que estén presentes y el que podamos compartir esta clase. Les ruego mil disculpas por cuanto he tenido que hacer así la clase, ya que me encuentro delicado de salud. También hemos de avanzar en no mucho, no mucho, porque no quisiera que se pierdan la clase los compañeros y también porque mi garganta no está en óptimas condiciones como para poder estar, pues, transversalizando la comunicación con ustedes. Pero yo quería avanzar y que les vaya quedando nítido lo que hemos comprendido acerca del olfato. Sigamos entonces. Para empezar entonces, el conjunto. ¿Cómo creamos un conjunto de olores que estén adecuadamente compuestos? Que haya una composición odorante y que forme un conjunto, ¿no? ¿Cómo agrupamos el olor? Y nosotros nos planteamos entonces, paradigma es un paradigma. Creo que yo creo sinceramente que ustedes en el devenir de su profesión han de ir planteando, esperemos, ¿no? Esperemos que algunos de ustedes se dediquen al arte sensitivo y logren generar más paradigmas, ¿no? Más paradigmas de composición olfativa. Aquí planteamos un paradigma que nace justamente
de la anatomía del ser humano de tener lado derecho y lado izquierdo de nuestras funciones olfativas y decimos la paridad. Y esta paridad, pues en virtud de estas dos fosas, nos puede hablar también de la paridad en el género, ¿no? Hombres y mujeres. Y obviamente también podemos llevar esto a la paridad en el gusto, porque el gusto está íntimamente relacionado con lo que nosotros olfateamos. ¿Qué atributo está directamente relacionado? ¿Qué atributo del olfato está directamente relacionado con el gusto? Pues directamente el atributo de la seguridad alimentaria. Entonces, vamos a revisar lo que nos dice el autor Vergano con respecto a la obra de Christopher Laudamiel, que es un perfumista francés. Es fundador y maestro perfumista de los estudios creativos Trim Air en la ciudad de Nueva York, donde reside en la actualidad. Pues aquí tenemos a un artista, ¿no? Recuerden, estamos hablando de conjunto y partimos de un paradigma de la paridad, olfatear. Olfatear por un lado, olfatear por el otro. Entonces, veamos lo que dice, pues, Vergano acerca de Christopher Laudamiel. Valentina, si fueras tan amable y pudieras ayudarme con este párrafo, tú que tienes buena voz, Hola, ¿me escuchan? si pudieras ayudarme con la lectura de este párrafo, estimada Valentina, te agradezco bastante. Sí, sí, ¿me escuchan? Hola. Sí, Valentina, si puedes leer el párrafo. O creo que Valentina está con algún problema de comunicación. No sé si alguien me puede ayudar, tal vez Luis, Luis López. Profe, sí se escucha. Sí, Ya. Eh, es que, a ver, es que hay unos iconos que no me dejan ver ciertas partes del texto. Estoy tratando de... estás en el eh, teléfono, ya, Ahora sí. ya. Él lo llama su piano. Christopher Louden se encuentra frente a su enorme estante lleno de frascos etiquetados con alrededor de 1500 referencias distintas. Ellas señalan extractos de diferentes aromas desde maderas, frutas y flores, hasta olores sintéticos, aunque el francés principalmente vive en Nueva York, en su taller ubicado en Berlín, es Kronenberg. Lau- Laudamiel se inspira en la creación de aromas para hoteles y diseñadores. Las composiciones aromáticas del piano. Laudamiel Gracias, tiene... Luis. Vaya, Gracias, Luis. gracias. Te agradezco bastante, Luis. Sí, Christopher Laudamiel nos habla de que tiene su piano de composición. Miren ustedes, lo relaciona Laudamiel con la composición sonora. Y para hacer él su composición olfativa de perfumes, pues él utiliza su piano que contiene 1500 aromas de distinta índole, aromas naturales y aromas artificiales. Ustedes inmediatamente han de comprender la idea de conjunto.
Es decir, el artista, como podemos apreciar acá, toma esos aromas y mediante su laboratorio químico, anatómico, que es su nariz, pues él empieza a combinar olores. No tiene, no tiene un paradigma metodológico. Simplemente él hace un conjunto, colocando los olores, sumándolos uno sobre otro, para lograr ese aroma deseado, ¿no? Claro que hoy les voy a mandar de tarea, una tarea bien bonita, tranquila, para conversar la siguiente clase, que es el que revisen la película El perfume. No sé si ustedes ya han visto la película El perfume. En esa película, el maestro perfumista nos habla de una metodología para lograr un perfume, ¿no? Y esa metodología es la que nosotros vamos a adoptar para realizar nuestra acreditación final en este parcial, trabajando en grupos. Vamos a lograr un perfume, de esencia, ¿no? Porque hemos hablado con el profesor Damián Sinchi y él, en su cátedra de tecnología y producción olfativa, pues justamente les hace trabajar con esculturas, pero a las esculturas les coloca una esencia para convertirlas en odorantes. Y yo le dije, bueno, yo voy a trabajar con los estudiantes para que ellos fabriquen estas esencias y cuando lleguen a tu cátedra, pues sea más fácil que ellos coloquen esencias en las diferentes obras que van a esculpir con el profesor. Esa, por ejemplo, es una técnica, la que vamos a ver en la película El perfume, que van a tener de tarea esta semana. Pero aquí, Vergano, al analizar a Laudamiel, no nos habla acerca de una metodología. La metodología, según entendemos, de Laudamiel es la composición en su piano, ¿no? Dice, Laudamiel tiene interiorizadas la mayoría de sus fragancias desde hace algún tiempo, interiorizadas. En donde, en donde hace la mezcla es aquí, ¿no? En su laboratorio nasal. Pero gran parte de su trabajo sigue funcionando sobre el principio de la cata. Esto no tiene nada que ver con hechizos, dice Laudamiel. No existe ningún componente mágico para lograr la fragancia ideal. Bueno, aquí nos está directamente diciendo que el conjunto de su composición lo realiza directamente en su nariz. Huele y hace el conjunto de olores. Este es un método, ¿no? Que también lo aceptamos, un método para lograr una obra artística. Todo comienza con una idea general y luego viene el experimento. Así compone Christopher hasta encontrar una fragancia que le conquiste. Entonces, el proceso de composición se da partiendo de tener muchos aromas disponibles y luego recordar los aromas. Miren, memoria, olfato, recordar los aromas y en esa interrelación memoria, olfato, es que él hace sus combinaciones, ¿no? Miren ustedes aquí en su mesa de trabajo, no está pensando, está utilizando el atributo relacionado con la memoria, que es como decíamos, ese atributo que envuelve completamente a los otros atributos
del olfato. También, pues, la intuición, ¿no? El artista Christopher Lauda. Dice, Laudamiel es uno de cerca de los 2000 perfumistas que hay en todo el mundo. Después de completar sus estudios en el MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, su primera conquista en el mundo de los aromas fue la creación de una fragancia de flor de cerezo para un importante fabricante de detergentes durante una pasantía. A esto le siguieron perfumes como Tommy Hilfiger, Burberry, Beyoncé, Michael Kors y creaciones galardonadas como Polo Blue para hombres, para Ralph Lauren y Fierce para Abercrombie and Fitch. Experimentos, dice él, que despiertan los sentidos. Entonces, Christopher Laudamiel, aquí viene la parte interesante, lo que nos interesa a nosotros, pues relaciona el aroma con la obra artística plástica. Un artista siempre es así de lisonjero con el arte, ¿no? Un artista no solamente es artista en un modo de ser artístico, sino generalmente los artistas son artistas plásticos, artistas pictóricos, artistas escultóricos, artistas musicales, artistas escénicos. Es decir, los artistas generalmente ustedes conjugan todos los elementos, ¿no? Y las artes plásticas permite eso, ¿no? Las artes figurativas no permite eso. Las artes visuales tampoco. Las artes gráficas menos. En cambio, las artes plásticas sí permite que usted vaya por todas las ramas del conocimiento artístico. El Laudamiel no se queda aparte de esto. Dice, Christopher Laudamiel no es un clásico perfumista, sino un artista de fragancias. Se apasiona especialmente por la interacción de los sentidos. Miren, la sinestesia, ¿no? La interacción de los sentidos. Cuando bebes un vino y al mismo tiempo escuchas música clásica o reggae, puedes saborear diferentes notas. Miren qué interesante. Nosotros, en la primera parte de nuestro estudio, relacionamos el olfato con la composición visual. Laudamiel nos aborda también la idea de la composición entre el olfato y la sinestesia con lo auditivo. Interesantísimo, ¿no? La propuesta de Christopher Lauda. Es lo mismo que pasa con las imágenes, que aunque sean las mismas, se perciben diferentes si el olor del ambiente cambia. Y aquí regresa a lo que nosotros hicimos, pero se direcciona hacia la percepción. Dice entonces, si yo gusto oliendo algo y eso lo hago con diferentes sonidos, yo voy a gustar y oler de diferente manera. Si yo gusto, huelo y veo diferentes cosas. Mi gusto, mi olfato, va también a tener diferentes tonalidades según lo que yo estoy viendo. Tiene mucha razón. No es lo mismo tomarse un refresco mientras alguien grita de terror que tomar un refresco riéndose con la familia. Y así mismo, no, no es lo mismo, no es lo mismo comer en un lugar de color amarillo que comer en un lugar de color negro. No es lo mismo.
se siente diferente. Y es lo que encuentra Laudamio, esa sinestesia en los sentidos físicos, ¿no? La relación de ello. El artista entonces desarrolló los denominados Essence Squares o cuadros perfumados para la Galería Mianki en Berlín en el año 2014. Se trataba de marcos vacíos, pero aromatizados. Se trataba de marcos con un lienzo. Imagínense ustedes el marco y un lienzo en blanco. Marco y lienzo en blanco. La galería está llena de estas obras. Pero, pues, esos lienzos estaban aromatizados, a través de los cuales se podía ver en una pantalla formas y colores abstractos que se alternaban entre sí. A través de una pantalla, pero se veían los lienzos blancos, se percibía el olor, pero a través de una pantalla usted podía apreciar diferentes formas y colores, lo que hacía que su percepción de ese aroma sea diferente. La investigación de Laudamiel es intensa y es bastante importante. Actualmente Laudamiel, junto con el pintor Detlef Halfa, presenta en Yankee la primera supercena del olor compuesta por 8 platos. En una mesa se puede oler las creaciones perfumadas en platos hondos y jarrones, mientras que las pinturas de Halfa le daban al menú un ambiente muy especial. Aquí el artista descubre lo sinestésico, la relación del olfato con los sentidos físicos. Él no solo se queda como un perfumista, ¿no? Porque el perfumista se queda ¿en qué? Se queda en el aroma. Él da un paso trascendente como artista plástico que es y relaciona el olor con los sentidos físicos, con el gusto, con el oído, con la vista. También podía haber relacionado con el tocar. No es lo mismo manejar un auto nuevo que manejar un auto re viejo. No es lo mismo. El olor es diferente, distinto, y hace que la experiencia áptica de manejar sea diferente. Entonces, pero Laudamiel se queda en 3 de los sentidos, en 4 de los sentidos. A ver, 1, 2, 3 y 4. Le faltó lo áptico, nada más. Pero da este salto, como les digo, no se queda solo en la creación del aroma, sino en descubrir nuevos aromas, no de la mezcla de esencias, sino nuevos aromas por la sinestesia, por el relacionándose con los otros sentidos. Esto es valiosísimo lo que hace Lauderdale, lograr el conjunto artístico olfativo. Y acá tenemos la obra de Laudamiel, la obra de Laudamiel, la supercena, la primera supercena con el artista Harfa. Si ustedes pueden apreciar, aquí está la galería. La galería tiene la obra. La obra está compuesta en primer plano con una mesa. En segundo plano están los elementos, pues hay cuencos, hay vasijas y hay vasos, todos distribuidos de manera simétrica, pero también de manera asimétrica. El eje es un candelabro de 3
velas. Un tercer plano compuesto por la obra visual histórica de Halfa, que se encuentra texturada en colores amarillo con texturas rojas, una obra geométrica ascendente de forma diagonal. Y nos dice entonces que en estas vasijas y en estos cuencos, el público puede acercarse y encontrar en ellos distintos aromas, distintos olores. Interesante, pues quisiera que ustedes relacionen esta obra artística de Christopher Laudamiel con Halfa. Quisiera que la relacionen con una obra de Leonardo da Vinci. ¿Cuál creen que sería esa obra? Si tienen a bien contestarme, ¿cuál cree que sería esa obra, Luis? Última cena, profe. Perfecto, Luis. Excelente apreciación del compañero Luis. Miren cómo aquí hay el detalle importantísimo, ¿no? Ustedes estudian el protocolo por fundamentos y el protocolo por fundamentos es nítido en hacerles reflexionar a ustedes acerca de la importancia del referente, la importancia del autor al que ustedes siguen, la importancia de tomar autores para poder sostener las obras que usted realiza. Las obras artísticas no son huérfanas. Las obras artísticas, si no tienen un referente artístico per se, tienen un referente artístico científico, tienen un referente artístico médico, tienen un referente artístico de otros campos del conocimiento. Pero en este caso, Laudamir y Halfa toman con claridad meridiana, como lo ha dilucidado Luis, a la obra del artista Leonardo da Vinci del Renacimiento, La Última Cena. Ahora, ¿pero por qué creen que habrá tomado La Última Cena? Claro, porque La Última Cena es una obra que transformó a la humanidad en el sentido de que permitió el desarrollo del ocularcentrismo. Esa obra contiene el acercamiento del artista a lo tridimensional, que es el origen de lo que sucedió en el mundo de la ciencia, ¿no? Brunelleschi descubrió 100 años antes que la obra de la Última Cena, la perspectiva, es decir, cómo el ojo aprecia el exterior. Con ese descubrimiento, 100 años después aproximadamente, Leonardo da Vinci pudo crear ya con mucha eficiencia lo que el ojo percibe, pero retratado en un cuadro. Y esa obra entonces fue el origen de lo que sucedió en el futuro durante estos 500 años, no solamente en el desarrollo del arte, sino también en el desarrollo científico. Empezar a conocer lo tridimensional de forma visual. Eso es lo que hizo la revolución científica del Quinquecento, del siglo XVI, del siglo XVII, la nueva era del siglo XVIII. Y
siglo XIX y siglo XX con las vanguardias, ¿no? El desarrollo visual de la tercera dimensión. Pablo Picasso, Ladowski, Tatlin, Salvador Dalí buscaron la expresión visual de la cuarta dimensión. Eso fue fantástico también a inicios del siglo XX, ¿no? Fue, fue una genialidad de ellos. Pero miren ustedes, entonces, ¿cuál sería la salida de Laudamiel y de Halfa con respecto a esta obra, ¿no? La primera supercena, ¿no? Entonces, también nos hablan con claridad de que de aquí podría desarrollarse este nuevo arte que nosotros ya estamos hablando ahorita, que es el arte sensitivo, el arte, en este caso, de los aromas relacionándose con lo visual. Pero él empieza, ¿no? La primera parte, es decir, la sinestesia. Nosotros, como artistas sensitivos, hemos de ir más profundamente en los atributos de los sentidos. Pero esto es un buen inicio, ¿no? Es un buen inicio, así como estamos haciendo nosotros nuestro inicio con la composición visual, llevándola hacia la composición olfativa. En este caso, su tarea de composición olfativa diagonal. Pero también podríamos tomar obras de artistas valiosos y convertirlas en obras olfativas, ¿no? También podríamos hacer eso. Muy bien. Vamos a saltarnos a otro artista. Vamos a saltarnos hacia otro artista. Un artista que también encontró una manera de composición olfativa, pero su composición olfativa se direccionó hacia lo auditivo. Nosotros tomamos la composición visual. Claudio también tomó la composición visual y sinestésica, pero nos mostró en artes plásticas una composición visual con la composición olfativa. Ahora vamos a un autor que entrelaza, pues, justamente la composición auditiva con la composición olfativa. Revisemos entonces ahora la obra de Wolfgang Jorsdorf, el Osmodrama. Dice una nueva forma de presentación, el osmodrama. El también artista de fragancias Wolfgang Jorsdorf tuvo que luchar. Vean, qué difícil, ¿no? Qué difícil es arrancar un nuevo tipo de arte. Para conseguir patrocinadores en 1996, cuando por primera vez creó un órgano de fragancias. Miren, esto también es valiosísimo y que nosotros andamos desarrollando en la carrera de artes plásticas y también hemos de desarrollar en las otras carreras que tienen que ver con las artes y humanidades. El artista no es alguien que se sienta a esperar encargos, ¿no? El artista no es alguien que está parado en una esquina esperando que alguien le contrate. El artista siempre está haciendo obra artística. A ustedes se les pregona que realicen su obra artística en el cuaderno artístico, ¿no? El cuaderno debería estar completándose con dibujos, todo el tiempo deberían estarlo, pues, manipulando, ¿no? El artista está en movimiento, siempre.
pero también el artista gestiona su obra. Y, y Wolfgang Schostorf dice que para lograr su osmodrama, él tuvo que luchar para conseguir patrocinadores. Conseguir patrocinadores. Es decir, el artista para hacer su obra artística, pues no está extrayendo necesariamente el dinero de sus propias arcas, sino el artista busca a quien le apoye, busca mecenas, busca patrocinadores, busca realizadores. En 1996, cuando por primera vez creó un órgano de fragancias, miren, aquí lo que hizo Wolfgang Jorsdorf es crear un órgano de fragancias, como un piano de aromas. Nuevamente, bueno, nos vamos a la idea del piano de Laudan, pero van a notar que es diferente. Dice, los primeros intentos de cines con olores se dieron en 1906. Dice el artista apuntando que hoy en día tenemos las condiciones necesarias, pero aún así mucha gente sigue escéptica. Creo en Wolfgang Schostorf hace un tiempito, creo que unos mesecitos atrás, fuimos a Guayaquil. Estábamos esperando a mi esposa que llegaba del extranjero y se nos ocurrió con mis nietos, haciendo tiempo, pues meternos en el cine. Y en el cine estaban presentando una película que a mí no me gusta mucho, esas películas de los Transformers, pero mis nietos querían ver eso. Así que compramos las entradas, pero la señorita de la ventanilla me dice, ¿quiere usted en el espacio VIP o quiere usted fuera? Y digo, ¿y qué es el espacio VIP? Dice, es un lugar de mejores condiciones. Bueno, digo, deme ese espacio VIP. Entramos y era en el centro de la sala, el espacio VIP, unos muebles de color rojo, mientras que el resto era de color negro. Bueno, desde que me senté, ya no eran solo los sillones, sino eran butacas, butacas grandes, cómodas. Podía sentar las dos manos, los dos brazos sin afectar a la otra persona que estaba en otra butaca más allá, no como en los sillones, pues que uno está pegado a la persona de al lado, ¿no? Ya eso me gustó. Pero lo que venía después, eso me iba a encantar. Empieza la película y estos monstruos gigantes hacen su aparición. Y con los monstruos gigantes no solamente les veo a los monstruos gigantes, sino que el sillón empieza a temblar. Y los protagonistas empiezan a huir. Y yo estaba con los protagonistas porque me movía también. Para adelante, para atrás, vibraba. Oye, una película que yo consideraba de menos fue una de las mejores vivencias que he tenido. Era una condición áptica, ¿no? Así yo interpretaba lo que sucedía allí en la pantalla, de manera áptica. Y, pero en 1906 ya pensaron que esto podía ser así e incluyeron aromas en la película. Interesantísimo, ¿no? Dice, hoy podríamos también hacer lo mismo, dice Wolfgang Jorsdorf, incluir los aromas. Bueno, obviamente, ¿no? Obviamente, si es que le quisiera dar completamente realidad a la película, por ejemplo, en esas películas de animales salvajes, tendría que olfatear y tendría que oler
no solamente los olores aromáticos, ¿no? Sino también deberían oler las pestes. Y tal vez eso detenga a los empresarios, ¿no? Que empiece una peste porque el animal se murió, quién sabe, ¿no? Y diga, me salgo de este cine. Puede darse ese caso, pero sería súper interesante, más envolvente el detalle del aroma. Y he aquí que he tocado, pues, el nudo álgico del que nos habla Cristina Larrea, que es que el olor tiene una connotación moral. Ese es lo difícil para Jordov, ¿no? Lo difícil para los artistas. Tal vez, pues toca también, ¿no? Toca ser disruptivos para aquellos que son rebeldes, aquellos que tienen el corazón rebelde, hijos segundos, hijos sándwiches, aquellos que les gusta la rebeldía, por ejemplo, sería un tema interesante la disrupción de poner en evidencia ese detalle de los aromas, pero de moral baja, y decir, no, eso no es así, eso es solamente una imposición. Entonces, Joseph se enfrenta a la moral del aroma. Lo visual también tiene una moral, ¿no? Tiene una moral. Lo auditivo no sé si tenga una moral, tal vez. El tocar también tiene una moral. Pero Joseph nos muestra este detalle, ¿no? Dice, primero era una lucha para ver quién me apoya. Y después, pues, se dan las condiciones, pero él habla no de las condiciones técnicas, sino de las condiciones morales, que las personas tenemos más apertura. La segunda versión dice, la segunda versión de la máquina, que se llamó Smeller 2.0, fue probada por Giorgio por primera vez en 2012. Esta última se la puede apreciar en la exposición El mundo sin exterior, en el Martin Gropius Bau de Berlín. En una sala blanca, la audiencia, como la llama el artista, no debería ser la audiencia, porque audiencia es alguien que escucha, ¿no? Sería, ¿cómo podría ser? El olfativo, podría ser, el público olfativo. Se sienta en unos bancos muy simples, lo que les permite centrar su atención en una composición de olores de 12 minutos. Ese es el osmodrama, una composición de 65 aromas distintos emitidos uno tras otro que se expanden y desaparecen con tan solo un respiro. Revisemos pues, este es el osmodrama. Si ustedes pueden apreciar, el osmodrama se instala en una sala blanca. El público olfativo se sienta frente a esta pantalla de Reaper metálico de color blanco, del cual aparecen estas boquillas odorantes. Son como unos chisguetes, ¿no? Y estas boquillas, si ustedes pueden apreciar, están conectadas por mangueras a unos envases colocados en un rack en la parte posterior del Reaper metálico. Y en estos envases se encuentran 65 aromas. En estos envases se encuentran 65 aromas.
Entonces, él supuestamente toca tonadas. Este es un órgano, no funciona con aire. Sh, sh, sh. Entonces, él toca la tonada de una composición odorante que él ha preparado. Y el público asistente sentado cierra los ojos y cuando empieza la sinfonía de olores, los chisguetes empiezan a emitir, ¿no? Así como do, re, mi, fa, sol, la, si se mezclan en la música y usted percibe el sonido, para Wolfgang Jorsdorf los olores se mezclan y usted percibe esa sinfonía de olores que dura 12 minutos. La obra odorante de Wolfgang Jorsdorf. Asimismo, hicimos una tarea simpática con la estudiante Carol Azúa, la estudiante que ya se grabó este periodo que pasó. Ella tomamos una partitura con la escritura musical de una obra de Beethoven, Oda para Elisa. Y a cada nota le dimos un aroma entre cítrico y dulce. Entonces convertimos la partitura musical de Oda para Elisa de Beethoven, la convertimos en una obra odorante de Carol Azúa. Qué interesante, ¿no? Entonces, esa partitura podría servir para el osmodrama, el Smeller 2.0. Es decir, un músico tocaría la obra, la Oda para Elisa, y la gente percibiría la combinación de esos olores. Interesante, ¿no? Interesante. Obras odorantes, ¿no? Y vamos por un siguiente ejemplo. Estamos realmente analizando el conjunto, ¿no? ¿Cómo lograr un conjunto olfatorio, ¿no? De obra sensitiva olfativa. Y aquí quiero llevarles, bueno, permítanme un segundito, permítanme un segundito, les busco la obra. Permítanme un segundito. Perfecto. Vamos nuevamente a compartir. Quisiera que ustedes revisaran este capítulo de Futurama que se llama el oloroscopio. ¿Cuál es la idea del oloroscopio? Pues también la condición de tomar las herramientas de composición visual y llevarlas hacia las herramientas de composición olfativa. Un instrumento que ha desarrollado la humanidad para ver objetos muy distantes
es el telescopio. Aquí, en este capítulo de Futurama de Matt Groening, que es un programa bastante futurístico y bastante acertado de lo que ha ocurrido, pues nos presenta la idea de que el profesor Farnsworth se inventa un objeto que sirve para oler a grandes distancias. Claro que son comiquitas, por tanto, lo que plantea el profesor Farnsworth no es posible, ya que las partículas con las cuales se puede olfatear no pueden viajar por el espacio. Claro que si la materia puede viajar por el espacio, obviamente las partículas también, pero no ha habido prueba de olor fuera de la estratosfera del planeta Tierra. ¿Cómo se podría hacer eso, no? Si es que no existe oxígeno, si es que no existe aire. Entonces sí se puede hacer es traer los objetos celestes y acá percibirlos, ¿no? Por ejemplo, esa sería una manera de un oloroscopio. Un objeto que, captando las partículas espaciales, pudiera retrotraerlas hacia un ambiente respirable, hacia una atmósfera respirable, y entonces ahí sí se pudiera respirar y oler. Eso sí pudiera ser en el oloroscopio. Veamos lo que sucede en este costo del capítulo correspondiente a Futurama, el oloroscopio. Muy bien, vamos a seguir con la clase. Permítame un segundito. Entonces, en esta parodia de Futurama, tenemos pues una manera más como para fortalecer la idea de cómo lograr una composición olfativa, ¿no? A través del conocimiento de la composición visual. ¿Qué hacer con el arte plástico? En el arte plástico. Conjuntos de olores.
la supercena, el osmodrama, el oloroscopio. Modos de percibir los olores, el oloroscopio, lentes para olores, audífonos para olores. Modos de expresarlos, imagen, olor, oído, olor, raspar y olor. Con eso entonces hemos logrado conocer el conjunto en estos tres momentos compositivos olfativos. Bien, entonces les voy a dejar de tarea el que revisen la película El perfume. En el aula dejo esto para que puedan adelantar entonces revisando esta película y poder la próxima semana compartir aquello que ustedes han visualizado. De esta manera les agradezco muchísimo la diferencia de haber estado en la clase. Hemos avanzado un poco en virtud de las condiciones, tanto del profesor como tanto eléctricas. Y pues un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias, Adrián, por estar hasta el final. Le agradezco muchísimo. Muy gentiles. Ya, Hasta luego. profesor. La Hasta luego. asistencia, obviamente la asistencia las voy a colocar a todos, ¿no? Muy bien, Ok, gracias. Chao, chao. Cuídese. chao.